Bienvenidos al tiempo devocional. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Filipenses capítulo 4, del verso 4 hasta el versículo 9. ¿Listos? Dice así: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien. Una vez yo me encontraba muy difícil hacia el camino del Señor, el camino del ministerio, ¿no? El camino de como ministro, y especialmente en medio de la iglesia me encontraba difícil porque llegan los momentos en los que por algunas dificultades y algunas situaciones, y Dios quiere trabajar con el corazón de nosotros. Entonces, con algunas situaciones y dificultades, Dios nos forja, Dios nos ayuda. Especialmente una ocasión, mientras ministraba en la iglesia de Veracruz, yo sentía que algunas cosas que habían pasado no eran realmente mi culpa, mi responsabilidad, sino para cada una de esas cosas que habían pasado había una explicación. Entonces, cuando me decían, es que sucedió esto, yo decía, bueno, es que esto sucedió por esto y por esto, daba una buena explicación. Y luego, es que también sucedió esto, y yo, Dios mío. Entonces, así sucediendo varias cosas juntas en un mismo periodo, y todas de las que al parecer yo era responsable, pero solo al parecer. Pero en realidad, según mi punto de vista, no era yo responsable de esas cosas, sino simplemente por casualidad se dieron esos problemas, se dieron esas situaciones juntas. Entonces un día uno de los directivos de la iglesia se acercó conmigo y me dijo, en ese tiempo evangelista, ¿no? Evangelista, ¿usted no cree que todas estas situaciones se dan porque Dios quiere hablar algo con usted? ¿O solo cree que pues raramente todo esto se suscita junto? Lo último que sucedió fue que tuve un accidente en la camioneta regresando de un seminario bíblico. ¿Yo qué decía? Bueno, hermanos, es normal que mientras uno vive predicando el evangelio, que mientras uno vive por la obra del Señor, diferentes dificultades se presenten. De eso ya estábamos dispuestos de antemano, ¿no? Que esto sucediera. Y creo que no es mi culpa. Así de esta manera yo le decía. Creo que es parte normal de vivir predicando el evangelio, de nosotros cada semana visitando diferentes ciudades, diferentes lugares, nos encontrábamos predicando el evangelio, ¿no? Realmente en Veracruz yo me encontraba casi siempre solo el fin de semana, pero en general durante toda la semana viajaba a Coatzacoalcos, viajábamos a Tuxpan o a San Andrés Tuxtla, también viajábamos a Álamo, ¿no? Álamo, Veracruz, donde apenas ya estaba, digamos, la iglesia, pero no era como tal una sede, sino una reunión que se tenía cada semana. Y también diferentes lugares que surgían, ¿no? Por ejemplo, en Jalapa, en Actopan, en diferentes puntos de la ciudad de Veracruz, nos encontrábamos siempre viajando para anunciar el evangelio. Entonces yo pensaba,
Lo más normal es que si estamos predicando el Evangelio haya dificultades. Pero hay momentos en los que uno puede sentir, no son solamente dificultades inherentes a predicar el Evangelio o al camino de la fe, que son normales, sino podía sentir la intervención del Señor. Entonces aquel directiva en realidad, era una hermana, decía, no, no evangelista, pero yo siento que esta vez, no solamente por conflictos o problemas que son por el Evangelio, sino tal vez en el corazón, yo he visto que usted es descuidado en esta área y además yo creo que Dios sí está queriéndole decir algo. Y yo, cuando uno quiere ver mal, quiere ver mal. Pero así una y otra vez algunas situaciones, y yo no quería ver que yo estoy mal, y yo no quería tampoco que se me viera a mí mal, pero en realidad Dios ciertamente estaba trabajando en mi corazón, en mi vida. Así cada vez que sucedía algo, yo me esforzaba en tratar de encontrarle una explicación natural. Aunque yo enseño siempre desde el púlpito que siempre reconozcamos a Dios, porque siempre Dios nos está llamando, siempre Dios nos está buscando. Y dice así la Biblia, ¿no? En Proverbios capítulo 3 dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Incluso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces en esta predicación siempre nosotros, ¿cómo no? Si sabemos, ¿no? Es parte de nuestra formación, de nuestro entrenamiento como ministros, pero aunque nosotros tengamos el conocimiento, no siempre aplicamos esta palabra. En la Biblia dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Qué significa? Siempre, en todo. Y también dice que cuando uno lo reconoce, Dios los endereza. Y también en ese mismo pasaje, en Proverbios 3, dice que temamos a Dios y nos apartemos del mal, y hace referencia directa. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué es la propia prudencia? No son aquellos pensamientos malvados, aquellos pensamientos absurdos, locos, tontos, aquellos pensamientos necios de nosotros. La propia prudencia se refiere a aquellos pensamientos buenos, dignos, inteligentes, algunos pensamientos bien argumentados, con razones que nosotros podemos acumular en nuestra mente, en nuestro corazón. El problema que cuando nosotros tenemos pensamientos malvados y necios, si alguien nos dijera que esos pensamientos están mal, nosotros decimos, claro, están mal. Y si nos dicen, deséchalos, nosotros decimos, claro, tengo que desecharlos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos pensamientos correctos, pensamientos prudentes, pensamientos que consideramos buenos, dignos, inteligentes y razonables, estos pensamientos son los que nosotros jamás queremos tirar, jamás queremos quitar de nuestro corazón. Peleamos para que esos pensamientos se conserven allí. El problema es que son razonables, buenos, inteligentes a nuestro punto de vista, pero la Biblia que dice, teme al Dios y apártate del mal. Para Dios son el mal. Está escrito, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es la muerte. Entonces por sus frutos conoceremos que los pensamientos que hay en mi corazón sean realmente pensamientos dignos de dejar allí o mejor tirarlos. Porque podemos ver el final de algún pensamiento que es nuestra muerte espiritual, ¿no? O la muerte de muchos espiritualmente. Entonces podemos entender que aquel pensamiento, aunque parezca correcto, si al final no da luz a la vida, sino a la muerte, ese pensamiento es el mal. El problema es que se esconden tras de lo recto, tras de lo razonable, tras de lo bueno. Entonces ese es el problema que la Biblia ve en nosotros. La Biblia no dice, no te apoyes en tus necedades. Porque claro, ¿quién se apoyaría en sus necedades? No te apoyes en tus imprudencias y en tus maldades, en tus pensamientos vanos, necios. No dice así, porque sabe que esto es fácil que nosotros no usemos para apoyarnos, porque nos es evidente que es necio, que es malo. Pero lo que la Biblia dice, teme a Dios y apártate del mal. Y confíate en Jehová de todo tu corazón. No se refiere a malos pensamientos, sino a nuestra propia prudencia.
porque esa sí la abrazamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, creyendo que como es un pensamiento recto, razonable y prudente, que tiene buena base y buen argumento, creyendo que por eso tenemos que abrazarlo, tenemos que aferrarnos a él. Pero en realidad es un pensamiento que al final nos dará luz a la muerte. El hombre, si pudiera realmente practicar este pasaje en Proverbios 3 y realmente confiar en Jehová de todo su corazón. ¿Y qué es confiar en Jehová de todo su corazón? Entonces, por eso les contaba un poco mi historia. Primero yo me defendía con muchos pensamientos. Luego no solamente una directiva, sino otro directivo se unió y también me dijo lo mismo: evangelista, Dios quiere trabajar en su vida. No es que queramos criticarle, de verdad. No es que nosotros simplemente queramos ver su falta, al contrario, nosotros queremos cubrir su falta, pero es importante que usted no solamente pase de largo los avisos y las maneras en las que Dios te interviene. Si ahora tú no escuchas, entonces el Señor te hará escuchar de otra manera. Pero hermanos, decía yo, esto fue un accidente nada más. Y me decían, no fue un accidente. Hermanos, lo que pasa es que ustedes me tienen prejuicio, pensaba yo. Y entonces ellos me decían, no, o sea, muy independientemente de eso, seguramente habrá algunos que tengan prejuicio, pero de verdad, evangelista, nosotros con usted no tenemos algún prejuicio. Nosotros realmente procuramos el bien de la iglesia, el bien de su familia. Usted sabe que no tenemos algún prejuicio. Entonces finalmente yo vine a la Ciudad de México en aquellos días. Hasta el pastor Pablo Shin le fue evidente, yo necesitaba escuchar. Él también me intervino. Lo que te ha pasado no simplemente te pasó como un accidente. Dios está interviniéndote. Si no escuchas ahora, entonces ¿qué tendrá que pasar para que tú escuches? Ya entonces me espanté, ¿no? Ya es la voz del siervo de Dios. Ya tuve que escuchar, tuve que despertar. Pero cuando yo regresaba a Veracruz, yo en mi corazón sentía, ay, creo que ellos tienen razón. Y luego se despertaban en mí muchas razones y pensamientos. Y luego otra vez, no, y estaba debatiendo en mi corazón entre mucha guerra, tratando de defenderme. Y entonces yo me acordé que en el seminario muchas veces yo pasaba por esta situación, especialmente una en la que el hermano Luis Méndez me intervenía en el seminario, me regañaba, y yo estaba muy molesto porque se me hizo muy injusto. Pero yo recordé que durante el tiempo del seminario, aunque esa ocasión se me hizo injusto, en mi corazón yo pensé, ¿y qué pasa si el que realmente está mal eres tú? Entonces Dios está permitiendo esta situación para hablarte. Pero si tú ahora no escuchas lo que Dios te quiere hablar y te pones necio con tu razón, ¿Dios no te intervendrá después de otra manera? Ahora Dios con la palabra del hermano, con la intervención de las personas. Pero si tú no escuchas a las personas, entonces Dios ¿cómo va a trabajar? Dios está vivo y Dios no puede ser burlado. ¿De verdad podrás levantarte delante de Dios diciendo que tú tienes razón? Delante de Dios, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es correcto? Absolutamente nadie. Delante de Dios todos, en realidad todos, se es hallada nuestra falta, nuestra maldad. Entonces, si Dios descubre tu corazón, podrás decir que estás viviendo rectamente, sin doblez, sin falla. De ninguna manera. Si Dios abriera tu corazón, encontraría ahí toda clase de necedades, fallas, ignorancia y orgullo. Mejor humíllate delante de Dios, aunque te parece que el hermano